movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin dudar a dudas, la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Si hubiera tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar estado. Causas. Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Se agrupan estas en económicas, sociales y políticas. Causas económicas y la cuestión agraria. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad tan solo de 840 hacendados. Las consecuencias de este enorme latifundismo sin precedentes de la historia mundial fueron graves para los mexicanos. Provocó la decadencia de la agricultura porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaban en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino y abusaban de las mujeres e hijos de los peones. Régimen económico injusto. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el proceso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito abrió las puertas a empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Ausencia de legislación laboral. No existían leyes que protegieran a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes se atrevieran a pedir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo. La pobreza campesina. Los trabajadores ganaban miserables salarios de 25 centavos diarios, iguales que a fines de la colonia, no obstante que los precios de los artículos que consumían se habían elevado al triple. Al mismo tiempo sufrían la expoliación de las tiendas de raya, en las que el propietario de la hacienda vendía el jabón, el maíz y toda otra mercadería que necesitase a precios mucho más altos que los del mercado. La división social. La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una diferencia marcada. Políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas sucesivas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza, no fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados en nombre del significativo y engañoso lema: paz, orden y progreso. Oposición al dictador. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores descontentos, los que anhelaban inquietudes de renovación social. El Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino lanzado en 1906 incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura. La revolución, la caída del dictador. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que él dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios le propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista. Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antireeleccionista y en la Convención del Liceo de la Ciudad de México se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz.
Ya candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey acusado de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde declaraba nulas las elecciones y desconocía el gobierno del general Díaz. Enarbolaba el principio de no reelección del presidente de la República y llamaba al pueblo a una rebelión nacional para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo, apoyando este llamado, se levantó en varios puntos del país. El 20 de noviembre de 1910 lo respaldaba Francisco Villa, en nombre de los aldeanos Emiliano Zapata, en representación de los campesinos y de otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando de todo el pueblo, estaba levantado en armas. El movimiento agrarista. Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana, restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección, etc. No bastaban estas reformas meramente políticas, el pueblo tenía hambre y quería un cambio de régimen de estructura. En estas circunstancias, Emiliano Zapata propuso el Plan de Ayala, dando la idea de distribuir la tierra entre los campesinos, y él mismo se apropió de algunas haciendas y las distribuyó entre los trabajadores. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Padillaje. Asesinado a Madero, sucedió una lucha terrible y sin rumbos, en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y constitucionalistas contra convencionalistas, zapatistas, villistas, orozquistas, obregonistas, callistas, etc. En esa etapa, los marineros norteamericanos invadieron el puerto de Veracruz en el intento de estrechar relaciones con los ingleses en 1914. Se inició la gran huelga de los obreros en la Ciudad de México en 1916, la programación de la Constitución de Querétaro en 1917, que puso las bases para consagrar los ideales de la revolución: jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, etc. La explotación del petróleo. Desaparecido Venustiano Carranza, gobernaron México 4 presidentes. El responsable de la marcha del movimiento renovador fue el PRI a partir de 1940. Una de sus grandes figuras fue Lázaro Cárdenas. Algunas de las obras emprendidas por Cárdenas fueron las siguientes: fomento la distribución de tierras. Unas 18 millones de hectáreas fueron distribuidas a 750,000 familias. Asimismo, fueron organizadas grandes granjas cooperativas para la producción de productos comerciales. Expropió los yacimientos petrolíferos, acto que fue la más sensacional del gobierno de Cárdenas en 1938. Reivindicó la propiedad del Estado sobre las fuentes petroleras, desalojando a 17 compañías imperialistas, compensándolos con $400 millones. Logros de la Revolución. Varios son los resultados positivos de la Revolución Mexicana, entre ellos el cambio de la propiedad de la tierra. A principios de la década del 40, más de la mitad de la población rural pertenecía a los ejidos y poseía más de la mitad de la totalidad de las tierras cultivables. También hubo un considerable aumento en el número de pequeños granjeros independientes. Las conquistas sociales. Se estableció en 1915 el descanso dominical obligatorio y la jornada máxima de 8 horas de trabajo. En 1916 se reconoció el derecho de huelga y se fijaron las nuevas relaciones de trabajo entre patrones y obreros. Quedaban prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quedó también prohibido el trabajo nocturno industrial. Los establecimientos comerciales no podían laborar después de las 10 de la noche. Produjo un cambio profundo y vigorizante en la conciencia nacional. Los mexicanos prerevolucionarios habían encontrado sus valores en los elementos culturales europeos. Los conservadores habían peleado por preservar las actitudes en instituciones del Imperio Español y los reformadores habían tratado de introducirlos del liberalismo occidental.
La nueva conciencia nacional encontró expresión en la obra de artistas y escritores. México fue la escena de un renacimiento. Sobresalieron particularmente en las artes visuales, la arquitectura y pintura. Los artistas infundieron una fe positiva en el futuro de México, pues describieron un mundo ideal en el que los campesinos araban su propia tierra y en el que los sueños de Morelos y Zapata se hacían realidad. Gracias por ver el video.